Ya que ustedes están en pie, vamos a considerar el texto que vamos a hablar en este día. Está en Jueces capítulo 6, verso 15 en adelante. Josué, capítulo 6, no Jueces, Josué. ¿Estamos en el aire? Sí. Gloria a Dios. Yo les bendiga nuevamente a los hermanos que están viendo a través de Facebook. Este es el culto de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Estamos hoy en el culto general, culto de adoración al Señor, y vamos a transmitir la palabra del Señor en este día. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Bienvenido a todos aquellos que están conectándose a través del internet. Aleluya. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Bien. Estamos considerando la palabra en Josué capítulo 6, verso 15 en adelante. Josué capítulo 6, del verso 15 en adelante, y hoy vamos a hablar acerca de lo que son las estrategias. Gloria a Dios. Vamos a hablar de estrategias. ¿Puedo tomar el agua con la mascarilla puesta? Difícil. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, y la palabra dice como dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vueltas a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ellas, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, Padre amado, por tu palabra, porque tú eres un Dios fiel, verdadero. Padre amado, en este día hermoso que tú nos has dado a nosotros, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por las visitas que nos están visitando hoy aquí en nuestra casa, y por aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Padre amado, permite que esta palabra quede grabada en nuestra mente y nuestros corazones, Padre. Háblanos acerca de las estrategias que tú quieres que nosotros tengamos, Señor, y ayúdanos a caminar un día a la vez con la presencia tuya, del Espíritu Santo y de tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento delante de la presencia de nuestro poderoso Dios. Bien, cuando hablamos de estrategias, muchas veces las personas piensan que estrategias solamente son las estrategias de combate. Por ejemplo, hay estrategias que son ofensivas y hay estrategias que son defensivas. Personas que siguen los deportes como el béisbol, el fútbol y baloncesto, etcétera, saben de cuando hablo de estrategia ofensiva de lo que estoy hablando, y cuando hablo de estrategias defensivas también, porque se usan muchas estrategias defensivas y ofensivas en estos deportes. No obstante, Dios tiene estrategias con nosotros. Dios usa al hombre, le da sabiduría del cielo para que tenga estrategias. El problema aquí consiste muchas veces en que nosotros como humanos
no tomamos la ventaja que el Señor nos da a nosotros. Aleluya. Y como no tomamos esa ventaja, pues lamentablemente muchas veces nuestras estrategias fallan. Por ejemplo, en el Golfo Pérsico, puedo hablar de ello porque yo estuve allí, había una estrategia de ofensiva y defensiva. Había una estrategia básicamente de ofensiva y de disguise. What's disguise mean in Spanish? De engañar. Disfrazar. Disfrazar, hacer un engaño con el objetivo de, ¿cómo se dice? Oye, me está hablando español y no sé mucho inglés tampoco. Mudo me voy a quedar yo. Había una ofensiva, una estrategia para engañar, esa es la palabra, engañar al enemigo por un lado para sorprenderlo. Y mientras en el borde con Kuwait y Arabia estaban allí las tropas construyéndose, ¿verdad? Estaban engañando al enemigo porque el enemigo estaba pensando que por ahí se iba a atacar y por la playa se iba a atacar. Mientras esto ocurría, nosotros íbamos dando la vuelta alrededor dentro de Irak, alrededor de Kuwait, para sorprenderlos por la espalda. Eso es una estrategia de combate. Es una estrategia ofensiva. ¿Ves? Nosotros en estos días estamos pasando por unos momentos difíciles de la pandemia y el gobernador, tanto el gobernador como el departamento de salud, ha tomado unas estrategias defensivas, no ofensivas, defensivas. Vacúnate para protegerte. Usa la mascarilla para protegerte. No salgas si no es necesario para protegerte. De todo esto son estrategias defensivas, no son ofensivas. No obstante, siempre las estrategias de Dios son ofensivas porque hay unos elementos que nosotros tenemos que no necesitamos realmente una estrategia defensiva, más bien necesitamos una estrategia ofensiva. Y el Señor nos provee de ambas cosas. Aquí acabamos de leer en Josué la toma de Jericó. Cuando usted analiza la toma de Jericó, yo en el caso mío que fui militar, y yo sé, aquí está el hermano René Ortega, que también fue militar, estuvimos juntos en Alemania, aleluya, y cuando tú ves la cosa desde una perspectiva militar, esta estrategia como que no tiene sentido. ¿A quién se le ocurre en un combate en una ciudad que está amurallada, gritar frente a la ciudad, adorar a Dios, dar 7 vueltas, adorar a Dios y gritar? ¿Cómo humanamente eso me puede llevar a mí a la victoria? Cuando en aquel tiempo, como el día de hoy se conoce, que la costumbre era que ellos esperaban allá arriba con unos baldes llenos de aceite hirviendo. Cuando ellos trataban de acercarse, ellos le tiraban el aceite hirviendo. Le tiraban piedras. Es más fácil atacar a tu enemigo desde un punto alto que el mismo punto de él, o desde un punto más bajo. Y entonces todo esto son estrategias. Entonces, humanamente hablando, ¿a quién se le puede ocurrir esa estrategia? Yo me imagino que el enemigo que estaba alrededor de la muralla mirarían hacia abajo y se reirían de ellos. Esta gente son locos. Piensan que con los gritos los van a liquidar. Piensan que con los gritos van a tumbar la pared. Pero la estrategia no venía del hombre, venía de Dios. Dios le dio la estrategia a Josué. Y Dios le dice: vas a caminar por 7 días, una sola vuelta. Vas a llevar los sacerdotes al frente, van a adorar a Dios, van a tocar la trompeta, van a gritar, van a caminar una sola vuelta. El último día van a hacer 7 vueltas. Y hay que pensar por qué Dios le dio este tipo de estrategia al hombre, a este hombre, a Josué. Y este hombre tuvo la victoria sobre Jericó. Yo no sé cuál sea tu Jericó, cuál sea el problema, la muralla que se está levantando delante de tu vida. Puede ser salud, puede ser finanzas, puede ser que sea una combinación, ¿verdad? Que un bloque sea salud, otro bloque sea finanzas, otro bloque sea problemas familiares, otro bloque sea problemas con el esposo o la esposa,
etc. Pero hoy vamos a hablar de estrategias, porque cuando Dios habla de estrategias, Dios no está atacando los síntomas, Dios está atacando la raíz del problema. Aleluya. Nosotros confiamos en un Dios que Él no ataca a los síntomas. Los síntomas, usted puede tener los síntomas, por ejemplo, de un dolor de cabeza por alguna razón, de alguna otra enfermedad que provoque ese dolor de cabeza. Y mientras usted toma la Tylenol, siempre va a aliviar el síntoma, pero nunca va a eliminar la raíz del problema. Hasta que usted no elimine la raíz del problema, el síntoma no se va a ir. Inclusive, cuando usted elimina la raíz del problema, muchas veces el síntoma se queda por días. Aleluya. Muchas veces el síntoma, pero todavía me siento con dolor de cabeza, todavía siento dolor por aquí, todavía no me siento bien. El síntoma persiste, eso es lo que muchas veces la medicina le llama secuelas. Secuelas de esa enfermedad, por ejemplo, pues del COVID, ahora las secuelas son cansancio, fatiga, etc. Pero lo importante es que se atacó, lo importante es que esta persona pasó ya el proceso y no tiene la enfermedad. Los síntomas probablemente permanezcan más tiempo, pero no van a ser para toda la vida. Aleluya. Y así que el Señor nos trae algo importante que tenemos que aprender en este día. Las estrategias de Dios son espirituales, no son físicas. ¿Por qué o cómo me va a facilitar a mí? ¿Cómo le facilitó a Josué tener la victoria sobre aquel pueblo, sobre Jericó, que era un pueblo bien armado, tenía una buena muralla alrededor? Tenía, como decíamos antes cuando yo me criaba, tenía todos los power. Sencillo. Primero, y es muy cierto, hay una información importante que nosotros debemos mantener en mente cuando nosotros estamos creando o haciendo nuestra estrategia para alcanzar metas, ya sea de salud, de finanzas, de lo que sea, para llegar a los puntos que uno quiere llegar. Y una de las que el Señor le menciona aquí es: no tomes del anatema. En el día de hoy sería: no te metas en pecado, porque es abominación a Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos que toman participación, no necesariamente directamente en un pecado, pero lo permiten, o como el que está en su trabajo y allá están haciendo chistes que no deben estar haciendo, y allá va y participa riéndose de ellos, y tal vez el chiste no es un chiste colorado, sexual, pero tal vez es un chiste de burlarse de la incapacidad de alguien. A Dios no le agrada eso, porque eso es lo que el Salmo 1 dice: sentarse en silla de escarnecedores. Una persona que se sienta en la silla de escarnecedor no es lo que mencionaban antes en la iglesia, que decían: si tú vas al cine te estás sentando en silla de escarnecedor. No, eso no es sentarse en silla de escarnecedor. Sentarse en silla de escarnecedor es cuando tú te burlas del mal de otro. Cuando una persona está enferma y tú te burlas de ella porque está enferma, o que tiene una condición, tú te burlas de ellos porque tiene una condición. Y el Señor no se agrada de eso. Automáticamente cae en el pecado de desobediencia. Desobediencia a la palabra de Dios. Y estoy hablando con los cristianos. Así que el primer punto que nosotros tenemos que tener cuidado es: bandera roja, hay pecado, bandera roja. Cuidado. Cuidado. Porque el Señor me va a dar una estrategia, me está dando estrategia, y yo tengo que cumplir con estos prerequisitos para poder entrar a ver la gloria de Dios. Segundo requisito, el primer requisito es el pecado. No tomes del anatema. No traiga a tu casa cosas pecaminosas. A veces nosotros, en nuestra euforia cuando vamos a otros países, queremos traernos un recuerdo. Queremos traernos una buena palabra en español: souvenir.
Y a veces traemos cosas que son consagradas a los demonios. Hay personas que, por ahí están los haitianos y tallan sus propios dioses, y eso se ve lindo para decorar aquí en casa, y se lo llevan para casa, pero eso está consagrado a un dios en particular. Eso nunca se me olvida. Cuando yo trabajaba en Daco, a mí me tocaba el área de San Juan, y había una tienda hindú en San Juan de las cosas de la India, y en la puerta había una estatua de una diosa que se llama Shiva. Y esa diosa, el trabajo de esa diosa es proteger el sitio, que no haya salto y nada de eso. Entonces, resulta que si alguien se mete ahí con malas intenciones, cae una maldición sobre la persona de acuerdo con esa diosa. ¿Qué digo? Que la que lo protege, porque es la diosa del mal. Y Shiva es la diosa esa que tiene muchos brazos a la parte de atrás. Esa es Shiva. Es la dualidad de Dios. Para los hindúes, Dios es bueno y es malo. Cosa terrible. Anyway, lo que me causó gracia fue cuando yo pasé por ahí y le pregunté, porque no la vi allí, le pregunté, ¿no? Alguien se la robó. Y yo la vi, mi madre, se robaron a la que protegía. Nuestras estrategias son espirituales. Y volviendo otra vez al hilo de lo que estábamos predicando, tenemos que tener cuidado en un mundo lleno de pecado cuando nosotros señalamos a los otros hermanos, ya sean feligreses de una iglesia, no importa qué iglesia sea, ya sea un pastor, un ministro o lo que sea. Cuidado con el anatema y los amigos y nadie toque a Rahab, ni a su familia, ni a nadie que esté en la casa. Y eso lo que en nuestros días significa es que tenemos que tener cuidado de no murmurar en contra de los siervos de Dios. Y cuando hablo de los siervos de Dios, toda persona que ha aceptado al Señor como su Salvador. No necesariamente tiene que ser ministro, pastor, lo que sea. No, todos los miembros de la iglesia. Todos lavados con la sangre de Cristo. ¿Por qué? La palabra dice en Santiago, cuídate, estoy parafraseando, no murmuréis del hermano, no hables mal del hermano, cuídate de hablar cosas malas de tu hermano. Si tú sabes que tu hermano está en pecado, está haciendo algo que no tiene que estar haciendo, no es correcto ir delante de otro hermano que tal vez sea, o tal vez de una persona que sea impía, a decirle a Dios, ¿te enteraste que fulanito está haciendo esto y esto y esto? Mira para allá, y eso que es cristiano. Por eso se llama murmuración. Estás cometiendo dos pecados, el pecado de murmuración y el pecado de desobediencia, porque la palabra exige que nosotros no seamos así. Lo que la palabra dice es, júntate con el hermano, no para criticarlo, para que ores, para que esa persona salga de ese pecado. Si tú no puedes hablarle a esa persona directamente, ora por ella. Si te dicen, bueno, es que hay que tener cuidado con Gigi Ávila, porque Gigi Ávila está rayando en algo de espiritismo, ora para que el Señor aclare todas las cosas. Hay que tener cuidado con los políticos, porque todos los políticos son corruptos, no todos los políticos son corruptos. Se ore para que el Señor saque a la luz a aquellos que están haciéndole daño al pueblo. Eso es lo que nos manda la palabra. No a criticarlos, sino a orar por ellos. Inclusive en hebreo dice, someteos a vuestros gobiernos y orar por los que están en eminencia. Entonces, ya tenemos dos puntos importantes que no podemos levantar bandera roja en ellos: es pecado y murmurar contra el pueblo de Dios, contra la gente que está ayudando a Dios, contra la gente que son lavadas con la sangre del Cordero. Ahora vamos a la estrategia. La estrategia es espiritual, por lo tanto no es física. ¿Qué dice la palabra? La palabra en 2 Corintios dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y esto es bien interesante, porque cuando habla de fortaleza está hablando de murallas, y allí había una muralla. Yo no sé cuál es la fortaleza que tienes de frente, pero el Señor te está diciendo,
que tus armas contra esa fortaleza, ya seas un jefe malo o lo que sea, no son físicas, sino son espirituales en Dios, poderosas en Dios, para derribar estas murallas. Entonces, ok, la palabra me dice esto, y cómo yo mezclo algo espiritual con físico, porque es como a veces lo miramos como si fuera el aceite y el agua, no mezclan. Lo espiritual es espiritual y lo físico es físico. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo lo voy a mezclar? ¿Cómo voy a provocar el que esto espiritual finalmente me resulte en lo físico? La palabra dice en Hebreos capítulo 11, verso 3, lo voy a leer directamente. 11:3, Hebreos. No lo vi. Muy bien. Yo pensé que esta Biblia no tenía Hebreos. Dice 11, verso 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, traduciéndolo al español, como dice Noelia, en arroyo y habichuela, sencillamente nosotros creemos por fe que todo lo que se ve vino de lo que no se ve, por la palabra de Dios. Dios dijo: sea la tierra, y fue hecha la tierra; sea la luz, fue hecha la luz. Todo fue hecho por la palabra de Dios, y la palabra es Cristo. La palabra viviente es Cristo. Y la palabra dice que es para Él, por Él y para Él. Y todos subsistimos en Él. Volviendo a Josué, capítulo 6. Entonces, la estrategia espiritual involucra fe. La estrategia espiritual involucra fe. O sea, que yo voy a estar orando todo el tiempo por algo, sí, vas a estar orando, pero vas a incluir la fe. Fíjense lo que dice Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Esa Biblia no tiene ese Evangelio, sí. Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 23. Marcos 11, 23. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Como que no era Marcos 11, 23, perdónenme. Marcos, ok. Discúlpenme que estamos en vivo y a todo color. Marcos 11, 23. Que estaba viendo el 10, perdón. 11, 23, sí, es 11, 23. Perdónenme, es que estaba mirando 10, 23, o sea, 10, 23, 11, 23, es 11, 23. Dice así: porque de cierto, tener fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, que será hecho. Ahí no se está diciendo: pide al Padre en el nombre mío. No. Ahí está diciendo: si tú le dijeres a este monte: quítate y échate en el mar, y creyeres en tu corazón. Creer en el corazón está hablando de fe. Cuando tú hablas y crees en tu corazón, lo que digas que será hecho, será hecho. Me disculpan, se me cae la caja de dientes de vez en cuando. La palabra dice que lo que tú digas, creyendo en tu corazón, que va a ser hecho, será hecho. No está hablando de fe para orar, está hablando de fe para obrar. ¿Se fijan? Nosotros como cristianos tenemos que usar la fe para orar y tenemos que usar la fe para obrar. ¿Y de dónde voy a sacar ese poder? Porque yo no tengo poder. Sencillo. El Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce.
porque no le puede ver porque no la ha conocido, pero ustedes le conocen. Y después dice, antes de irse, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pablo dice en una de las epístolas, no erréis, vosotros sois templos del Espíritu Santo de Dios, el cual ha sido dado por Dios, y ya ustedes no son de ustedes mismos, sino que ustedes le pertenecen a Dios. Hay como 2 o 3 versos que dicen básicamente lo mismo. Dicen, vosotros sois templos del Espíritu Santo de Dios. Un momentito. Como dirían allá en el campo, ay, no me inviten. Eso quiere decir que yo tengo el Espíritu Santo dentro, ¿verdad? ¿Cierto o falso? ¿El Espíritu Santo está limitado? No que yo sepa. La Biblia no lo dice. El Espíritu Santo es poder de Dios. O sea, el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, mora dentro de mí. Tengo encerrado dentro de mí, en mi corazón, al Espíritu Santo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por lo tanto el Espíritu Santo está dentro de mí, y tengo todo el poder de Dios dentro de mí. Por lo tanto, cuando usted declara con fe, creyéndolo de corazón, está usando el poder de Dios, no el suyo, porque nosotros no tenemos poder. Estamos usando el poder de Dios en fe. Lo que diga que será hecho, será hecho. Pues mi problema de finanzas tiene que terminar. Pues mi problema de enfermedad tiene que acabar hoy. Mi problema matrimonial tiene que haber una solución ya. Y ahí estriba la estrategia de Dios. Que usted crea que todo lo que nosotros podemos ver viene de un mundo que no se puede ver, aleluya, porque ese es el mundo de Dios. Y Dios nos ha dado a nosotros el poder, como hijos de Dios, para hacer. Y también para pedirle al Padre. Juan, capítulo 14, del verso 12 en adelante, fíjense lo que dice, qué interesante. Juan. Y perdónenme si lo repito mucho, pero es necesario que esta palabra entre en nosotros. Juan 14, 12. Dice, de cierto, yo espero que todavía salir de Trump, de los gallos, se haya drogado, porque me meten preso. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Juan capítulo 14. El verso 12 dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Cuáles fueron las obras que hizo el Señor? Sanó a los enfermos, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda. ¿Se acuerdan cuando él iba de camino a ir a sanar a aquella niña que estaba enferma? Que supuestamente estaba muerta, y Dios está durmiendo. Pues ahí, en ese momento, aparece el momento donde la señora le toca el manto, pero también más adelante hay un entierro. Y ahí la fe que él usó no fue la fe del muerto, porque el muerto estaba muerto. La fe era la que él tiene. Por eso es que el Señor hizo tanto énfasis en la fe. Vivimos en un mundo que hasta que no veamos con nuestros ojos, no creemos. La fe no estriba de esa manera. La fe dice que cree aunque no vea. Como Abraham, que creyó como si estuviera viendo lo invisible. Por eso se llamó el Padre de la fe. El Señor demanda de nosotros que creamos. Mire, es tan importante que creer, que la palabra dice en Santiago capítulo 1, versos 6 o 7, lo busco rapidito. Santiago se fue de vacaciones, está aquí. Aquí está, 1, verso 5,
¿no? Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de un lado para otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, la fe es algo que nosotros tenemos que creer que va a suceder. A diferencia de lo que mucha gente piensa, la fe no es algo que está pululeando por los aires. Veníamos el doctor Emilio y yo veníamos por el camino hablando acerca de eso mismo, las connotaciones de esto, y es que muchas veces cuando usted le habla a un doctor o le habla a un profesional acerca de la fe, este es uno de los que cree ciegamente, y te ponen ese estigma, ese sello. Este es de los que cree ciegamente. Si tú crees que va a suceder, y sucede, ¿verdad? Como si fuera una varita mágica. No, la palabra dice que todo lo que creyeras, todo lo que dijeras creyendo en tu corazón será hecho. Todo lo que creas en fe será hecho. ¿Cuál es el fundamento? La misma palabra. Jesucristo dice esto. Y si Él lo dice, yo lo creo porque es el Hijo de Dios. Y allá en Juan, cuando estábamos leyendo en Juan, ¿lo leímos o no lo leímos? Yo creo que no, ¿verdad? Juan 14, verso 12 en adelante, perdónenme, me quedé a mitad. 14, 12 en adelante, de cierto que os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces la iglesia no está funcionando como debería, porque aquí el Señor Jesucristo está dictando las pautas de comportamiento de la iglesia, está estableciendo cómo va a ser el comportamiento de la iglesia después que Él se vaya. Las cosas que yo hago y más grandes Él hará. Claro, yo creo que el negocio, si nosotros la iglesia alcanzamos ese punto, el negocio de la lancha pavía que se va a eliminar, porque la gente se va a pie, pavía que vuelve a pie. Podrán caminar por encima del agua. El Señor lo hizo. Cosas que yo hice y más grandes podrán hacer. Todo está en nuestra mente, que nuestra mente dice, eso es falso, eso no se puede hacer. La fe desafía el intelecto. La fe es algo que usted no puede intelectualizar porque desafía el intelecto. Desafía todo lo que usted conoce. Y esa es la estrategia de Dios para nuestras vidas. La fe. Todo lo que digas creyendo con tu boca que va a pasar, pasará. Ejemplo. Hay personas que dicen, no, es que yo me siento, están bien, no se sienten nada enfermo, es que yo estoy enfermo, siento un dolor aquí, yo creo que esto es esta enfermedad. No teniendo nada, pasan 2 o 3 años y tienen la enfermedad. Exactamente como la digo. Yo no sé si usted conoce a alguien así, pero yo he sabido de muchos casos así. Hay personas que son hipocondríacas, que significa, hipocondríaco es que una persona pues dice, tengo dolor de cabeza y esta también tiene dolor de cabeza. Y nosotros en Puerto Rico tenemos culturalmente, vamos a decirlo culturalmente, la cultura de empeorar las cosas. Usted haga el ejercicio, aparece en una fila donde hay mucha gente y dice, si tú supieras que yo tengo un dolor en la espalda, eso no es nada, muchacho, porque yo tengo un pulmón que se está colapsando. El otro te va a decir, eso no es nada, porque a mí me dio una fatiga que me tuvieron que hospitalizar por un montón de tiempo. Y el otro, el que va a ganar siempre es el que tiene cáncer terminal. Ese va a ser el que va a ganar. ¿Cierto o falso? O usted va al hospital a ver a alguien, ¿a quién tú vienes a verla? Pues yo vengo a ver a mi papá. ¿Qué le pasó a tu papá? Pues mi papá le dio un infarto. De eso se murió mi abuelo. Y mi tía se murió de esto y de esto y de esto. Y cuando vienes a ver, olvídate. Ese es el ánimo que te da que te vas a morir. Eso se llama negativismo. Estás declarando maldición sobre tu propia vida. Y como lo crees, será hecho. Porque esto es una ley espiritual que no solamente aplica al cristiano, aplica a todo el mundo. Lo que digas con tu boca, creyendo en tu corazón, que será hecho, será hecho. Lo que aplica a la iglesia es esto que está aquí. Exclusivamente para la iglesia. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores porque yo voy al Padre. El verso 13 dice, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, no en el nombre del Espíritu Santo, no en el nombre
de Dios en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y después dice en el 14, lo subraya nuevamente, lo vuelve a decir: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Aquí están las estrategias de Dios para deshacer las obras de Satanás en nuestras vidas. La gente piensa muchas veces que las obras de Satanás se dedican solamente a algunas cositas. No, mire, cuando usted tiene una abuela que es divorciada, con una tía abuela divorciada, con una hermana mayor divorciada, con otra hermana de allá divorciada, acá divorciada, eso se llama herencia espiritual y eso se llama maldición espiritual. Y usted puede deshacer esa maldición solamente declarando la palabra, creyendo en Dios. Y lo que diga que será hecho, será hecho. Pues que mi abuela tenía diabetes, mami tenía diabetes, otro tío murió de diabetes, el otro murió de diabetes, y mi hermano tiene diabetes. Obviamente el doctor me va a decir: ten cuidado que a ti te va a dar diabetes. Pero no, porque yo tengo la vacuna antidiabetes que me la puso el Espíritu Santo de Dios. No hay enfermedad que me toque. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, y aquí habita el Espíritu Santo de Dios. Eventualmente me voy a morir, claro que me voy a morir, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Todos los días de su vida se la han alargado. No como dice el Antiguo Testamento, que en algunas partes del Antiguo Testamento dice: y Señor le acortó los días. Significa que cada uno de nosotros tenemos unos días que el Señor nos ha dado para hacer su voluntad. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios te alarga los días. Cuando tú le crees a Dios, Dios hace en tu vida. Nunca me canso de hablar de este testimonio que escuché del hermano Romero. ¿Romero era? Juan Romero, de un evangelista, de un misionero, que decía que su suegro, para allá para los años 40, 50 o 60 por ahí, le dio en México, ¿cómo se llama esa enfermedad? Tuberculosis, perdón. Le dio tuberculosis. Y ustedes saben que en aquellos tiempos la tuberculosis era una sentencia de muerte, y más en México, que México es un país, ¿verdad?, que es más pobre que los Estados Unidos. Y muy contagiosa, eso es así. Entonces, él llegó a un punto donde lo sacaron del trabajo porque ya no podía seguir trabajando. Y él le dijo: Señor, yo voy a pararme frente a mi casa, y a todo el mundo que pase por frente a mi casa, voy a predicar el Evangelio hasta el día que me muera. Y definitivamente él tenía supuestamente como 40 años, o tal vez picando los 50, estaba bastante mayorcito, y efectivamente se murió predicando a la gente acerca de Cristo. Murió a los 99 años. El Señor le alargó la agenda, porque cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, Dios alarga tu calendario. Aleluya. Acuérdense del rey aquel que vino a Isaías y le dijo: el Señor dice que esta enfermedad es para muerte, así que arregla tus papeles, pon la casa al día, pon su seguro al día, etc. Y dice que el rey se viró y empezó a llorarle a Dios: acuérdate de los días que yo te serví, haz memoria de la fidelidad que yo he tenido contigo. Y ahí mismo el Señor le habló al profeta, el profeta vino para atrás. Le dijo: el Señor dice que te añade 15 años. Aleluya. Solamente lo puede hacer Dios. No lo puede hacer el doctor, no lo puede hacer ningún ser humano. Dios lo hace. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas las estrategias de Dios en tu vida, cuando tú coges esta palabra y tú la crees, no es que la palabra dice que yo voy a hacer cosas más grandes, y tú lo das en las manos de Dios. Hoy en día mucha gente no se atreve a orar por enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque nadie se sana. Entonces tienen el miedo de pasar el bochorno por sencillamente poner las manos sobre las personas y que se sanen. La estrategia de Dios, volviendo otra vez a Josué, es sencilla. Lo que el enemigo tú lo vas a ver de frente, lo vas a ver tan físico y tan palpable como David veía a Goliat. La diferencia es que tú tienes la ventaja que tú eres hijo de Dios. Esa es la gran diferencia.
¿Y qué quiere decir eso? Como el Señor le dijo a aquel otro rey, no es con tus fuerzas, ni con tus ejércitos, es con mi espíritu. Aleluya. Y como nosotros lo cantamos, no es con espada, ni con espíritu, ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. Así es, con el poder que Dios ha puesto en ti, el Espíritu Santo de Dios, creyendo en fe. Esa es la estrategia de Dios. Y hay personas que cuando dicen, que yo no me atrevo por eso, porque si el Señor no lo sana, entonces se creó la teología que dice que si Dios no lo sana es porque él tenía poca fe. Echándole la culpa a la persona, ¿verdad? Porque nunca es el que ora, es el que recibe. O también se creó la teología de que eso era para los tiempos de los apóstoles, no para ahora. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta dividir el alma del espíritu. Y Dios siempre es Dios, nunca deja de ser Dios. Si eso era para los apóstoles, significa que el poder de Dios es ilimitado. Es limitado. ¿Por qué? Porque el poder es para la iglesia de Dios. Y la palabra de Dios permanece. Dice la palabra, el mundo, dice la palabra, que los tiempos pasarán, pero mi palabra no pasará. Estamos creyéndole a Dios de corazón. Estamos hablándole a Dios, declarando en Dios de corazón, en el nombre de Jesús. Levántate, fíjate lo que hizo Pedro. Pedro, cuando iba de camino al templo, encontró allí en la puerta de la hermosa un cojo. Y vio, dice la palabra que él vio que tenía fe para ser sanado. Él no le dijo, Señor Padre amado, yo te pido que tú lo sanes, ¿no? Él dice, lo que yo tengo te doy. ¿Qué es lo que tiene? El poder de Dios. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó y caminó. Aleluya. Ese poder lo tenemos nosotros, la iglesia de Dios. Aleluya. La diferencia es que tenemos que hacernos conscientes y hacer crecer nuestra fe. Pastor, es que no tengo suficiente fe. La palabra es clara, la palabra dice, la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Lea la Biblia para que tenga fe. Porque hay muchos cristianos que solamente leen la Biblia el domingo cuando se cita, nada más. Y la tienen en el carro abierta como un amuleto para proteger el carro. Y eso es falso, eso es nueva era. Eso no tiene que ver, eso de amuleto no tiene que ver con el cristianismo. La palabra de Dios se hace efectiva en su vida cuando usted la cree. Porque dice que con el corazón se cree para salvación. Con el corazón se cree para que lo que usted diga que será hecho, será hecho. Así que la estrategia de Dios con Josué fue la siguiente. Primero, que ten cuidado con estos puntos, estas dos banderas rojas. Segundo, créeme, tú tienes el poder. Tercer punto importante, adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Muchas veces las personas oran por sanidad, pero no adoran a Dios. No cantan un corito de alabanza, de agradecimiento a Dios. El poder de la adoración es tan poderoso que liberta a los que están oprimidos por el enemigo. Los demonios huyen delante de la adoración a Dios. Las personas son libertadas cuando tienes un adorador que adora a Dios en espíritu y verdad. La enfermedad huye. Toda situación se repliega, se va cuando comienzas a adorar a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado. Cuando usted compra un CD de estos adoradores de Dios, Marco Witt, Yaroide, tercer cielo, quinto cielo, décimo cielo, y usted lo pone ya a tocar. Y usted está limpiando la casa o haciendo un trabajo que está haciendo y está escuchando, y de momento se mete la presencia de Dios y usted siente esa presencia de Dios. Porque la adoración llama la presencia de Dios, y la presencia de Dios es poder de Dios. Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya.
estamos cantando como el Gran Combo. Yo me levanto por la mañana, hello. Estamos proveyendo para la carne. Estamos confesando con nuestra boca que somos unos vagos y no hagamos más nada. Cuidado con lo que cantas. Cuando tú comienzas a adorar a Dios, hay una adoradora que a mí me llama mucho la atención, que se llama Nancy Amancio. Ella tiene una canción bien interesante que dice: declaro por la palabra que los muros caen. Es una canción, una adoración de guerra espiritual. Aleluya. Cuando usted siente esa pesada en su casa, adore a Dios. Adore a Dios. Ponga cuando usted vea que en Puerto Rico está lloviendo mucho, es porque yo estoy cantando en casa. Porque yo tengo el don del cántico, el don mío que llueve cuando yo canto. Yo lo uso solamente en la sequía. Aleluya. Así que la estrategia es: cuídate del pecado, créele a Dios que Él ha puesto el Espíritu Santo en ti, declara la palabra creyendo en fe, porque todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hello. Y adora a Dios. Haga la prueba. Haga la prueba. Pruebe a Dios. Dios le encanta que usted le pruebe la palabra. Dios le encanta que usted trate de probar lo que Él está diciendo que va a suceder. Aleluya. Dios le gusta que usted lo rete. Porque usted es hijo. Ahora usted no es enemigo. Cuando el enemigo lo reta es para morir. Pero cuando un hijo reta al padre es para que el padre le enseñe. Aleluya. Por eso tenemos aquella época de los niños del por qué. ¿Qué tú vas a hacer, mami? Estoy cocinando. ¿Por qué? Porque papi viene al trabajo. ¿Por qué? Porque viene hambriento. ¿Por qué? Y te llena de por qué. Sigue, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que uno se cansa y dice: ya, cállate la boca, te he preguntado tanto. ¿Cierto o falso? Así es Dios con nosotros. Como dice el Salmo 103, como el Padre se compadece del Hijo, así Jehová se compadece de su pueblo. Aleluya. ¿Y quién mejor Padre que nuestro Dios que nos creó, que está en los cielos, que conoce todo, hasta el pensamiento más íntimo de nosotros lo conoce Él? Gloria a Dios. Así que la palabra de hoy en día para tu vida, ya en internet, se llama estrategia. Usa las estrategias de Dios. Si eres cristiano, usa las estrategias de Dios. Si todavía no eres cristiano y quieres aceptar al Señor como tu Salvador, allá en Romanos capítulo 10, verso 13 en adelante dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, fíjate la palabra, creer otra vez en tu corazón, que Jesús es el Hijo de Dios, será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Si has hecho salvación, les recomiendo a usted que está viéndolo a través de internet, que busque a un pastor y dígale: mire, acepté al Señor a través de un culto en internet y necesito un discipulado, necesito conocer más de Dios. Y si está aquí en el área de Bayamón, venga a nuestra iglesia, Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sesión de Santa Juanita en Bayamón. Tenemos culto los domingos a las 10 de la mañana, los martes culto de oración a las 7:30 de la noche y los jueves a las 7:30 de la noche culto de estudios bíblicos. Aleluya. Hoy, debido a una situación especial, tenemos la escuela bíblica a las 7:30 en la noche, a través de Facebook. Amén. Todos los programas, todos los cultos son transmitidos por Facebook. Así que, hermano que usted está en internet, Dios le guarde, Dios le bendiga, la paz de Dios sea con ustedes y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.